chicos, bienvenidos a este nuevo video de YouTube. Esta vez es un video un poco diferente. En comparación a los primeros videos, vengo a mostrarles una compra que hice de zapatillas, de zapatos, que creo que combinan bastante con el estilo nuestro. Es de una marca que está viviendo como una especie de cambio de estilo y muchas veces se nos hace un poco difícil conseguir el zapato o conseguir la prenda que andamos buscando, pero dije, bueno, vamos a ver qué tal, vamos a ver qué zapato puede combinar con nuestro estilo. Y efectivamente encontré algunas buenas opciones y vengo a mostrárselas. Estos zapatos son de la marca Zara, con relación y precio y calidad. Vamos a estar estudiando uno por uno. El primero, este zapato es un mocasín, es de piel, es súper elegante, súper combinable. Considero que es un zapato muy versátil, puedes combinarlo con tantas cosas, desde un traje hasta un polo. Es un zapato súper necesario. Si no lo tienes, creo que deberías estudiar la posibilidad de hacerte con uno de ellos. El precio yo lo veo un poco elevado, porque está en 59,95 euros, pero bueno, tomemos en cuenta de que es un zapato de piel y bueno, a lo mejor la calidad es muy buena, no lo sé, tendríamos que usarlo para saber si son buenos, pero a simple vista creo que están bien, creo que merece la pena. El segundo es este mocasín de borlas y fleco de color marrón, es de piel también, es de piel así como corrugada, que es muy elegante, muy bonito. El precio es igual al negro en 59,95. Es un zapato que a simple vista, como ya les dije, se ve bueno y aparte lo necesario que es para nuestro fondo armario, creo que es una buena inversión. En cuanto a estilo, en cuanto a color, a combinación, a versatilidad, creo que este es mi favorito. Recuerden que esto ya es cuestión de gusto y de estilo, pero este zapato, este mocasín de piel vuelta de gamuza, tiene una costura en la parte del empeine de decoración que le da un toque muy bonito. Si es de la misma calidad que los anteriores que yo he tenido, de verdad que son muy buenos porque a mí me han resultado muchísimo. Lo que sí les digo es que tengan cuidado con esta piel, porque esta piel una vez que se mancha es casi que imposible quitar cualquier tipo de grasa. Créanme que dañaría totalmente el zapato. Vamos por aquí con este que es una alpargata, que también es de piel. Creo que si fueran un poco más claros me gustaría mucho más, pero ojo que me gusta muchísimo. Creía que era un poquito más claro ya que es un zapato veraniego, y si el zapato fuera un tipo beige, un poco más clarito, creo que sería mucho más combinable. Creo que es una buena opción porque creo que es un zapato súper necesario para este verano y creo que merece la pena. El precio, 39,95 euros. Creo que está bien porque se ve que es un zapato que puede ser bastante bueno. La suela es de yute, es de piel, como ya les comenté. La comodidad, ya me los probé todos y creo que este es el que menos cómodo es. De repente a lo mejor usándolo cambio de parecer, pero la comodidad no está tan buena. Este mocasín lo compré para ver qué tan versátil era esta parte del zapato que se destalona. O sea, se le quita el talón y queda así como una especie de chancla, de algo un poco más cómodo. Y sinceramente, en cuanto a gustos, este zapato no me gustó, ya que este lo prefiero porque si quiero una chancla me compro una chancla. No creo que sea necesario comprarme un zapato que tenga doble propósito. Aparte que el color negro le quita como elegancia, le da... O sea, porque el zapato por la parte de adelante está muy bonito, fíjense que está muy bonito, pero cuando te volteas está la parte negra. Pero claro, hay personas que le gustan y en mi caso yo lo prefiero así, completo, un zapato un poco más liso, sin ningún tipo de combinación de colores. 29,95, está en oferta. Yo creo que también sería una buena opción para esas personas que están buscando un zapato con doble propósito, un zapato que les pueda servir de chanclas y también un zapato como de vestir. Ahora, comenzamos con las decepciones fuertes. No sé por qué pensé de que era un zapato de piel y no, es un zapato de polipiel. En mi opinión, a lo mejor puede ser buena, una polipiel buena, pero yo trato de siempre comprar zapatos que sean de piel para que me duren más. Tiene este detallito que me gustó mucho,
que es un tirador en la parte del talón. El diseño está muy bonito, es un zapato básico, súper combinable, uno de los que más combina, más versátiles de toda esta lista. Creo que este es, si no el primero, el segundo. Ojo, que es un zapato que no es de piel, y ya entramos en que la calidad no debe ser tan buena. Y por último, la decepción de la compra. Señores, pensé que sería una buena opción, pero fue una gran equivocación. Estos zapatos negros que son de piel, se supone que debe ser bueno por el material, pero es un zapato muy vasto, muy grande, muy grueso, y en mi opinión, en mi gusto, no entra. Apenas los vi, sentí una gran decepción porque tenía una gran ilusión pensando de que iba a ser un básico necesario, y no, es un zapato que no va con mi estilo, no lo quiero, están como aplastados, de hecho hasta son pesados, y de verdad que esos van para atrás. Los zapatos que están aquí son los que más me gustaron en Zara ahora mismo, a la fecha de hoy. De repente a lo mejor la semana que viene publican algunos que sean mejores, que sean más bonitos, pero a la fecha de hoy estos fueron los que más me gustaron. A simple vista. A simple vista, exactamente, a simple vista fueron los que más me gustaron. Y coméntenme si les gusta este tipo de contenido. Yo sé que sí, pero no está de más que me digan qué tipo de contenido quieren que haga, qué tipo de contenido quieren que les muestre. Y bueno, chicos, nada más por mi parte. Espero que estén bien y que les haya gustado mi video. Y nos vemos en el próximo video. ¡Chao! ¿Cuál es la marca que ustedes quieren que yo haga un haul? Porque ya no te dice Louis Vuitton. La verdad sería que me dijeran si les gusta este tipo de vídeos y que me dieran ideas. Si me dice Louis Vuitton, que se le compro Louis Vuitton, ¿cuál es el problema?